Hola a todos, vamos a iniciar la clase activando presaberes. Observemos las siguientes dos ilustraciones y preguntémonos, ¿qué figura geométrica contiene cada estructura arquitectónica? Si vemos la primera ilustración, encontramos elementos más comunes y que podemos encontrar y relacionarlo fácilmente con nuestro entorno. Si resaltamos las figuras geométricas en esta primera estructura, vemos que hay una variedad de formas de cuadriláteros y algunos triángulos. Ahora veamos la segunda estructura. En ella están resaltadas unas figuras un poco más particulares y que no solemos encontrar y relacionarlo rápidamente con nuestro entorno, pero siempre son clasificadas como figuras geométricas, porque recordemos que una figura geométrica se forma con 3 lados y 3 ángulos. No pueden ser menos, pero sí pueden ser más. Ahora vamos con la presentación del tema y el desarrollo. Las figuras geométricas, o bien que pueden ser llamadas polígonos, se pueden clasificar como cóncavos y convexos. Cada una tiene sus características. Veamos primero los cóncavos. Como primera característica está que tiene por lo menos un ángulo mayor a 180 grados. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos una figura cóncava y si medimos con el transportador este ángulo, ubicamos este lado en el ángulo 0 y nos dirigimos al siguiente lado y vemos que llega a 280 grados. Entonces esta figura tiene un ángulo mayor de 180 grados. Lo siguiente es que un triángulo no puede ser una figura cóncava. ¿Por qué? Porque un triángulo tiene la propiedad de que la suma de los ángulos internos da 180 grados. Entonces no es posible que haya un ángulo mayor a 180 grados. El siguiente es que una figura cóncava no puede ser tangencial. ¿Qué significa? Veamos. Si yo trato de inscribir esta figura dentro de una circunferencia y que cada vértice toque un punto de la circunferencia, vemos que no es posible. Este vértice no está tocando ningún punto de la circunferencia, por lo que esto significa que las figuras cóncavas ninguna puede ser tangencial, porque no todos sus vértices tocan un punto de la circunferencia. Ahora hablemos de las diagonales. Las diagonales es una recta que une dos vértices no continuos de una figura. Si nosotros trazamos las diagonales de esta figura, observamos que una de ellas queda fuera, entonces tiene una diagonal externa. Lo siguiente es que si trazamos una recta en la figura, en cualquier lado, puede ser acá o bien acá. Aquí observamos una característica. Esta recta está tocando más de 2 puntos, está tocando 4 puntos. Entonces esta es la siguiente característica de los cóncavos. Ahora veamos las características de los convexos. Aquí nos habla de que un ángulo, no puede haber un ángulo mayor a 180 grados. Todos los ángulos de las figuras convexas son menores a 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo. Si tomamos nuestro transportador y medimos cualquier ángulo,
de esta figura. Colocamos acá el transportador, lo ubicamos en 0 y vamos al siguiente lado, que sería este, y llegamos a un ángulo de 130 grados. Y si vemos los siguientes ángulos tienen casi la misma abertura, por lo que es posible determinar que todos los ángulos son menores a 180 grados. La diagonal. Veamos qué sucede cuando trazamos las diagonales de esta figura. Vemos que todos quedan adentro, entonces las diagonales de las figuras convexas son internas. Acá está trazada una recta y vemos que únicamente toca 2 puntos, y si trazamos más rectas siempre van a estar tocando solo 2 puntos. Algunas figuras convexas pueden ser tangenciales. Como hablamos anteriormente, cuando una figura puede estar inscrita dentro de una circunferencia, es que es una figura tangencial, y esta propiedad la tienen las convexas. Veamos acá un ejemplo. Observemos que cada vértice está tocando un punto de la circunferencia. Continuando con la clase, con un ejemplo, acá nos dice: con ayuda de la diagonal y los ángulos, determine si las siguientes figuras son cóncavas o convexas. Tracemos diagonales. Fácilmente podemos ver en la siguiente figura que si yo trazo una diagonal acá, quedan afuera, y esta característica es directamente de las figuras cóncavas, y ya podemos determinar de que esta primera figura es una figura cóncava. Si queremos medir el ángulo, tomamos el transportador, lo ubicamos en este lado de la figura, está a 0 grados, vamos con el siguiente lado y llega a 280 grados. Veamos, 260 grados. Ahora en la siguiente, si trazamos las diagonales, vemos que todas quedan adentro. Sus diagonales son internas, y esta característica es de las figuras convexas. Para terminar la clase, damos unas pequeñas conclusiones. El polígono cóncavo tiene al menos una de sus diagonales exterior al polígono, y un convexo tiene sus diagonales internos, como ya vimos en los ejemplos anteriores. Un polígono convexo tiene ángulos menores de 180 grados y un polígono cóncavo tiene al menos un ángulo mayor de 180 grados. También pudimos comprobarlo utilizando el transportador en los ejemplos. Esto ha sido todo. Muchas gracias.